Gracias, Javier, por la presentación. Y se oye, ¿no? Sí. Y a continuación nos hablará Carlos de la empresa Sieber sobre, bueno, sobre calidad del aire, supongo, ¿no? Paso. ¿Se me escucha? Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Castella y soy de la empresa Ciberventilación, soy del Departamento de Sostenibilidad. Y esta presentación tenía que realizarla, tenía que realizarla mi compañero Alberto Rodríguez, pero no ha podido venir, por lo tanto la voy a dar yo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la calidad del aire. Entonces, ¿quiénes somos nosotros y por qué damos nosotros esta charla de calidad de aire? Vamos a hacer una breve introducción de qué es lo que hacemos. Después vamos a hablar de salud y bienestar y de cómo afecta la ventilación dentro de las categorías que indica WELL para mejorar el bienestar de los edificios. Después hablaremos de qué tipos de sistemas de ventilación existen, ventilación mecánica, para solucionar estos problemas que nos indican, diferenciando entre el simple flujo y el doble flujo. Y al final acabaremos hablando un poco pues, de los servicios asociados que podemos dar desde Sieber, ¿no? Bien, ¿quién es Sieber? Sieber no es solamente una empresa de una fábrica de sistemas de ventilación, sino que nos implicamos más. Realizamos jornadas técnicas, formamos a profesionales y además estudiamos proyectos de ventilación. Hacemos un soporte a estudios de proyectos de ventilación. Y no solamente eso, sino que también colaboramos con diferentes estándares, como por ejemplo el Passive House, que tenemos personal de nuestra empresa formada para ayudar a realizar proyectos, y somos colaboradores oficiales de SICO de BREEAM, y somos también miembro fundador de IVC y de la plataforma europea Tidevent. Bien, ¿y qué es lo que realizamos también dentro de Sieber, ¿no? Pues damos servicio al prescriptor, realizamos el diseño y dimensionado con la metodología BIM, del cual pues, realizamos esquemas dibujados en BIM, el estudio económico, el BC3, la justificación del código técnico a nivel de ventilación, una memoria descriptiva, incluso el cálculo de pérdida de carga. Además, damos apoyo al instalador y hacemos la puesta en marcha, incluso homologamos ciertos instaladores y realizamos la certificación, la garantía e indicamos cómo tiene que ser el mantenimiento. Bien, una vez presentados vamos a hablar. ¿Por qué es importante la ventilación, ¿no? Bueno, soy la tercera o cuarta persona que voy a decir lo mismo, pero creo que es bastante importante, y es que los seres humanos pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de espacios cerrados, ya sea en el trabajo, en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que se cuiden estos espacios y es muy de agradecer que existan certificaciones como WELL que se preocupen por esto, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta un sistema de ventilación dentro de las categorías que indica WELL? Bien, primero, la calidad del aire, que es de la que vamos a hablar más, la que voy a explicar más yo, y es básicamente, digamos que a lo mejor es la más importante, es sobre todo la que tiene más puntos a cumplir. Bien, vamos a hablar un poco de estos puntos y de cómo afecta la ventilación, ¿no? Primero, la calidad del aire. Tenemos que regular la cantidad de partículas, de gases orgánicos o inorgánicos que tenemos dentro de nuestros edificios. Otro punto que indica, puede parecer muy obvio, pero es muy importante no fumar ni dentro ni en el exterior del edificio. Además, es importante a la hora de ventilar que sea una ventilación efectiva, es decir, zonificar las zonas, porque hay zonas que necesitarán más o menos ventilación o un tipo de ventilación u otra para mejorar el espacio, ¿no? La calidad de aire en el espacio. Y por último, el cuarto prerequisito que hace como base de la ventilación es proteger bien los conductos, los sistemas de ventilación a la hora de la construcción, ¿no? Toda la runa, todo el polvo que se genera, pues al final es lo que acabamos respirando, ¿no? Pero no solamente se basa en eso, estos son los 4 puntos bases, pero hay otros puntos. Por ejemplo, es muy importante la monitorización del aire. También es muy importante pues,
el filtraje del aire, ¿no? Controlar de los contaminantes exteriores, que explicaremos más adelante, que van a entrar pues, a partir de filtros, o incluso controlar los compuestos orgánicos volátiles a partir de filtros de carbón, ¿no? Bien, a nivel de confort térmico, siempre centrados en cómo afecta la ventilación, también afecta, ya que uno de los puntos es el control de la humedad. El control de la humedad se puede controlar en los edificios mediante un sistema de ventilación con ciertas ondas, controlando, viendo cuáles son los límites de humedad, y la ventilación se va a aumentar o va a haber más o menos ventilación para que tenga más control, ¿no? Para que tengas el control de la humedad bueno dentro de la vivienda, ¿no? A nivel de sonido, ¿qué ofrece a nivel de sonido un sistema de ventilación? Un sistema de ventilación doble flujo lo que permite es que no se tenga que abrir las ventanas, ¿no? Por lo tanto, al no tener que abrir las ventanas, estamos aislándonos de todos estos contaminantes exteriores a nivel de ruido. También a nivel de materiales. Los materiales, este tema es bastante importante y a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero todos los materiales desprenden componentes orgánicos volátiles que se quedan en el interior, ¿no? Estos componentes orgánicos volátiles, que pueden ser pues, de ciertas pinturas, de productos de limpieza, son nocivas para nuestro sistema respiratorio. Entonces, uno de los puntos también que puede hacer un sistema de ventilación es eliminar, extrayendo todos estos componentes orgánicos volátiles, ¿no? Y por último, a nivel mental, de salud mental, ¿no? Uno de los puntos que marca WELL es el de crear espacios donde se pueda descansar dentro de nuestros edificios. Bueno, pues con una buena calidad de aire es mucho más sano, mucho más fácil respirar, ¿no? O estar sano. Bien, hemos explicado un poco los puntos donde la calidad del aire puede mejorarla en las diferentes categorías de WELL, pero vamos a hacer un poco de resumen de lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿Qué contaminantes existen? Como hemos dicho, existen contaminantes interiores producidos por la humedad, por el dióxido de carbono y por los compuestos orgánicos volátiles. La humedad, tanto la humedad como el dióxido de carbono la podemos generar los mismos seres humanos dentro de la vivienda, ¿no? A la hora de respirar producimos CO2, nuestro cuerpo desprende humedad, además de equipamientos sanitarios que también desprenden humedad, las duchas, los baños, etcétera, 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 ¿no? Y con lo que acabamos de decir, los compuestos orgánicos volátiles, tanto, pues, como decimos, los muebles, productos de limpieza, las butacas, etcétera, etcétera, producen también estos componentes orgánicos volátiles. Por lo tanto, una de las medidas es que todos estos componentes orgánicos volátiles los expulsemos al exterior. Pero ¿qué pasa? Este aire que estamos expulsando lo tenemos que renovar por aire del exterior. Este aire del exterior también está contaminado, ya sea por el tráfico, por los diferentes gases como el radón, que puede producir cáncer, o incluso la vegetación, polen, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que todo este aire que entra en nuestros edificios esté filtrado. Bien, una vez hemos visto qué tipos de contaminantes, cuál es la problemática a la hora de la calidad del aire, solamente apuntar que debemos cuantificar de dónde procede la mala calidad del aire interior. El mayor motivo de mala calidad de aire interior es, obviamente, un sistema de ventilación deficiente o inexistente. Por lo tanto, ahora ya hemos visto cuál es la problemática, cuáles son o qué sistemas de ventilación tenemos. Podemos diferenciar entre dos tipos. Estamos hablando de ventilación mecánica. El de simple flujo y el de doble flujo. Y el de simple flujo lo podríamos dividir entre autorregulable e higrorregulable. El autorregulable es el más sencillo. Se basa en un sistema de extracción en las zonas húmedas, unas entradas de aire en las carpinterías y por depresión, por extracción, va circulando el aire por dentro de la vivienda, ¿no? Aire directo. Otro tipo de ventilación, el higrorregulable. Este ya es un poco mejor. ¿Por qué? Porque se regula, el funcionamiento es exactamente el mismo, pero se regula en función de la humedad. Es decir, en función de la humedad que se genera en la vivienda, las bocas de extracción se van a abrir más o abrir menos y van a ventilar más o menos para tener unos niveles de humedad correctos, ¿no?
¿Y esto qué implica? Esto implica también este sistema higrorregulable, una ventaja con respecto al autorregulable, es que nos permite reducir las pérdidas energéticas por ventilación dentro de la vivienda. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema simple flujo. Vemos las entradas de aire, vemos el grupo de ventilación cómo extrae en las distintas zonas húmedas y aquí vemos, no se ve muy bien, pero esta boca es una BH545. ¿Qué significa eso? Esto significa que en función de la humedad que se genere en esta habitación, que es la cocina, va a extraer entre 5 metros cúbicos hora y 45 metros cúbicos hora. Bien, aquí bueno, hay imágenes de una instalación de simple flujo, ¿no? Los conductos de extracción, cómo van en cada zona húmeda y la expulsión que se hace a cubierta de todo el aire contaminado, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora del segundo tipo de ventilación. Vamos a hablar de la ventilación mecánica doble flujo. Este tipo de ventilación tiene varias ventajas con respecto al de simple flujo y es un tipo de ventilación que el adecuado, ¿no? Digamos, el más adecuado para una edificación WELL. Primero, ¿por qué? Porque a nivel de salud es quien tiene filtros. Por lo tanto, todo el aire que entra en el interior, a diferencia del de simple flujo, es un aire que va a entrar sano, va a entrar limpio. Además, es más eficiente energéticamente, ya que tiene incorporado un recuperador de calor, el cual recupera toda la energía que está en el interior y ahorramos en sistemas de climatización y en refrigeración, ¿no? Y además es más confortable. Es más confortable ya que podemos controlar más la humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, nosotros estamos acostumbrados a una ventilación natural. Una ventilación natural que ¿qué conlleva? En nuestro exterior pues tenemos gases, ácaros, polvo, polen, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro alrededor está rodeado de todas estas partículas, incluso de ruido, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos puede provocar? Nos puede provocar pues, sequedad, irritación en mucosas, una serie de problemas malas para nuestro cuerpo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, una comparativa entre dos filtros. Este es el filtro limpio y este es el filtro utilizado durante 6 meses. Todas estas partículas que queda el filtro son las partículas que entran en nuestra vivienda y que al final acabamos respirando, ¿no? De aquí la importancia de tener un sistema doble flujo. Entonces, si hablamos del doble flujo, tenemos que hablar de un grupo de ventilación, el grupo de ventilación EVO, ¿no? Que es un sistema de doble flujo, que es un grupo de ventilación que es silencioso, con una amplia variedad de filtros, y además si nos metemos en temas de sostenibilidad, es un grupo que es 99% reciclable, además es sin huella de carbono. Bien, y no solamente vamos a hablar de grupos de ventilación, también vamos a hablar de los conductos. Es muy importante también el tema de los conductos, ¿no? Tienen que estar, sobre todo, limpios, con buen mantenimiento, tienen que ser estancos y, además, si puede ser mejor, con certificaciones antiestático y antibacteriano, ¿no? Aquí tenemos un sistema doble flujo. ¿Cómo funciona? Esto es un ejemplo con el tipo de conductos que hemos visto anteriormente. Tomamos el aire del exterior, entra en el grupo de ventilación. Aquí se cruza, pero no se mezcla con el aire viciado y se reparte en las zonas secas de la vivienda. Y se filtra. Dentro del grupo de ventilación también se filtra. En la extracción pasa al revés. Se extrae el aire de las zonas húmedas, pasa por el recuperador, desprende toda la energía al aire limpio y se expulsa fuera, ¿no? Bien, otro tipo de... Eso era el sistema en árbol. Ahora vamos a hablar del sistema doble flujo en estella, perdón. Es exactamente el mismo, pero con la diferencia de del grupo de ventilación, todo el aire sale a una caja de distribución que con un conducto individual va del grupo de ventilación hasta la estancia que se quiere ventilar, ¿no? De esta manera, ¿qué ganamos? Bueno, aparte de que estos conductos también tienen que ser antibacterianos, antiestáticos, tienen que ser también estancos, pero una de las ventajas de este sistema, ¿no? Es que va desde el mismo grupo, es que no produce interfonías acústicas, ¿no? El otro sistema bien diseñado tampoco, pero con este sistema es imposible.
Bien, y aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona, ¿no? Es exactamente el mismo funcionamiento, el grupo de ventilación con la toma de aire, la expulsión a cubierta y cómo cada conducto va individualmente desde la caja de distribución hasta ventilar cada zona, ¿no? Bien, y el último tipo de conducto que vamos a hablar a nivel de salud es el que nosotros llamamos aire isolante. Es un conducto que ya es aislado, ¿no? Este conducto, además, tiene una huella de carbón cero y cumple con todos los requisitos que estábamos hablando antes. Bien, ya para ir terminando, explicamos un poco que nosotros damos soporte desde la fase de estudio hasta que se presenta, bueno, hasta la misma obra, ¿no? Y damos formación a profesionales, damos apoyo al diseño y dimensionamiento con metodología BIM, realizamos la certificación de los sistemas de ventilación y damos apoyo técnico y apoyo en postventa. Y ahora voy a dejar un vídeo que resume bastante lo que hemos hablado hasta ahora. Sin mí, la vida en la Tierra no existiría. Estoy formado principalmente por oxígeno y nitrógeno, y gracias a ello doy vida a los seres vivos. Soy una parte esencial del ecosistema y me muevo por todas partes. Puedo sobrevolar el mundo y al mismo tiempo colarme por rincones insospechados. Conmigo viajan sonido y temperatura. Si yo tengo frío, tú tendrás frío. Lo que yo oigo, tú también lo oirás. Pero desde hace un tiempo estoy enfermando. La humanidad ha provocado que lleve conmigo mucho más dióxido de carbono del necesario, así como otros gases nocivos. Tu salud y tu calidad de vida dependen de cómo me respires, y yo me estoy muriendo. Viajo enfermo por todas partes, y cuando entro en el interior de tu hogar, oficina o colegio, sigo estando tan contaminado como en el exterior, o incluso más todavía. Una vez dentro, me vuelvo más nocivo cada vez que respiras, cocinas o barres. Por no mencionar otras actividades que también me afectan. Al estar atrapado en el interior sin ventilación, me vuelvo más y más peligroso. Pero es precisamente allí dentro donde puedes renovarme. Imagina volver al origen, puro y limpio. Imagina respirarme sin miedo, sentirme con confort y bienestar, renovarte por dentro viviendo saludablemente. Pudiendo sentir al fin una comodidad acústica de la que ya ni te acordabas, libre de ruidos. Con la ventilación inteligente todo esto es posible. Además, es un sistema energéticamente eficiente y respeta el medio ambiente, ayudando a preservar los recursos naturales. Cuídame y cuídate. Hazlo por ambos. Por ti, por mí y por el mundo. Bueno, bien, muchísimas gracias y espero que estemos un poco más concienciados con la ventilación.